Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Marcos capítulo 9. Vamos a ver la cuarta parte de esta clase que estamos estudiando, que es la relación del Señor Jesús con los suyos. Bueno, estamos justamente aprendiendo eso acerca de la relación y también de la interacción del Señor Jesucristo con los suyos, entre los cuales estamos nosotros. Nosotros somos suyos. Entonces estamos aprendiendo a ver cómo trató nuestro Señor cuando estaba en su cuerpo terrenal, tangible, por decirlo de alguna manera, cómo trató con los suyos y cómo trata aún con los suyos que vemos en la Escritura. Estuvimos estudiando la interacción con sus discípulos cuando él tenía el cuerpo terrenal, como mencioné recién, como el nuestro. Particularmente estuvimos estudiando acerca de nuestro Señor y de nuestro querido apóstol Pedro. Para aprender de una manera, la manera íntima con la cual él se relacionaba con los suyos, nosotros estamos estudiando esta palabra de Dios que, como escuchamos en las manifestaciones, bendice nuestras vidas. Esta escritura verdaderamente bendice nuestras vidas. Bueno, en la alineación y en perfecta sintonía con lo que estamos estudiando, es muy importante para nosotros, es de quizás la más alta prioridad en este tema, es reconocer, ser conscientes y vivir sabiendo que no somos nuestros. Marcos 9, en el versículo 40, recuerden, estamos en los evangelios, todavía no ocurrió Pentecostés. Marcos 9, versículo 40, el Señor les dice: porque el que no es contra nosotros, atención, nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os dijere, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Eso es lo que dice, lo que dijo el Señor Jesucristo, que está registrado en la palabra de Dios. Bueno, este es el nosotros que somos nosotros. Este nosotros somos nosotros. El que mencionó a nuestro querido Señor Jesucristo. Él nos igualó a Él, ¿te das cuenta? Al decir nosotros. Él no dijo, por ejemplo, el que no es contra mí, ni tampoco dijo el que no es contra ustedes. Dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese es el nosotros que somos nosotros. Esto lo dijo el Señor antes del día de Pentecostés, así que quiero que por favor vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Hay dos registros similares que ahora vamos a leer en estos dos registros del Nuevo Testamento, que son después del día de Pentecostés, que tienen todo que ver con este que acabamos de leer. Nos habla de esa realidad, de la realidad que hay un nosotros, que somos un nosotros con nuestro Señor Jesucristo y entre nosotros. Ahora, en Pentecostés, la grandeza de lo que ya tenían todos los creyentes de Dios antes de Pentecostés, todas esas grandezas fueron infinitamente aumentadas. Antes de Pentecostés, por ejemplo, hubo gracia y misericordia, pero la que hay ahora no tiene número. Es impresionante, todo fue aumentado. Gálatas 3, versículo 24, recuerden que estamos hablando que somos de Cristo, que nosotros somos Él también, somos todos juntos. Gálatas 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Nos habla a todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos en Cristo? Uno en Cristo. Ese es el nosotros que somos nosotros. Uno en Cristo.
29. Bueno, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjese cuántas maneras tan hermosas de decir lo mismo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, varias de las cosas que podemos decir de nosotros es que hemos sido bautizados, estamos revestidos de Cristo, todos somos uno en Cristo, somos de Cristo, somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Todo eso somos nosotros. Bien, 1 Corintios capítulo 6, por favor. Bueno, entonces, sabiendo estas cosas tan simples, tan obvias en la palabra de Dios, nosotros tenemos toda la autoridad para decir con pasión y con vehemencia que somos de Cristo porque nuestro Padre pagó Cristo por nosotros. En virtud de eso, ya no somos más nuestros. 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Les dice a los Corintios. 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? Si se lo dijo a los Corintios que eran hijos de Dios, nos lo dice a nosotros. Porque no hay más nosotros que nosotros somos. Quiero complicarla y no sé, espero que no. Espero que no pueda complicarla porque esto es tan maravilloso que supera a todos nosotros. Continúa leyendo, lo leo de nuevo el 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, no somos nuestros. Juan capítulo 13, por favor. Dios ha pagado el precio más alto que alguien pudiera haber pagado por nuestras almas. El precio que pagó fue nuestro querido Señor, el Señor Jesucristo. Somos de Él, y junto a su Padre, Él vela por la iglesia que Dios le encargó a Él para que la cuidara y la dirigiera. Bien, en este estudio que estamos haciendo nosotros sobre la interacción del Señor Jesucristo y los suyos, nos estamos moviendo, como habrán podido apreciar, nos hemos movido con toda tranquilidad entre los evangelios, el libro de Hechos y, por supuesto, las epístolas a la iglesia. Es lógico. ¿Cómo no vamos a hacer eso? Lo hacemos con toda tranquilidad porque nuestro Señor siempre estuvo presente antes, a partir, por supuesto, de su bautismo por Juan en el Jordán, y más aún hoy día, porque gracias a su ofrecimiento voluntario, todos los hijos de Dios tenemos Dios en Cristo, en nosotros, donde sea que nos encontremos. El capítulo 13, que ahora vamos a leer, en realidad vamos a leer un versículo, pero ahí en Juan capítulo 13, documenta lo que ocurrió en los días previos a la Pascua, cuando nuestro Señor iba a hacer nuestra Pascua. Eran los días de Pascua cuando Él fue nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, como dice la palabra. Juan 13, vamos a ir al versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjese lo que dice ahí, dice que los amó hasta el fin. Damas y caballeros, no solo a los que tenía delante Él amó hasta el fin, a nosotros, sin conocernos, nos amó hasta el fin también. Así de mucho amó a todos, a la humanidad toda, por la cual se entregó nuestro querido Señor Jesucristo. A partir de aquí se van a ir desarrollando los eventos de la última cena y luego la ida del Señor Jesucristo a Getsemaní. Bueno, según lo que relatamos, para no leer el versículo 13 y 14, donde están estos acontecimientos, que si no lo han hecho, les recomiendo hacerlo, les comento brevemente que Jesús lavó los pies de sus discípulos,
anunció que uno entre ellos iba a levantar el calcañar contra él, le dio el pan mojado a Judas Iscariote, le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Les dijo a todos: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Les dio el mandamiento nuevo, el de amarnos unos a otros como Él lo hizo, o sea, hasta el fin, con la entrega total de su ser. Le dijo a Pedro que lo negaría. Él también dijo ahí en este interín, en estos capítulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo también que el Espíritu que moraba con ellos iba a estar en ellos. Esas cosas, entre otros, no es todo lo que hizo nuestro querido Señor, pero entre otras cosas, esto es lo que ocurrió entre la última cena y su camino a Getsemaní. Jesús no dejó de enseñarles en la última cena y en su camino a Getsemaní. Y en Getsemaní no solo les enseñó a ellos, sino lo que ha quedado registrado de eso nos enseña hoy a nosotros. Bien, recordemos bien, Jesús estaba por ser apresado para luego padecer la perversión que fue la farsa de un juicio que fue mentiroso, fue horrendo, fue diabólico por donde lo mires. Él fue humillado, escupido, maldecido y golpeado, hasta no tener parecer, ni hermosura ni atractivo, despreciado y desechado, según lee Isaías 51, 52 y 53. Nuestro Señor fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Este impresionante, valiente varón que fue nuestro Señor, antes de esos instantes terribles, les dio una instrucción a ellos que no solo fue útil fue útil a ellos, sino que es útil al día de hoy a nosotros. Fíjense, Juan capítulo 15, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: yo soy la vid verdadera. Nuestro Señor continúa siendo la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Nuestro Padre sigue siendo el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Nuestro Padre sigue haciendo eso como el labrador de su viña que Él es. Y todo aquel que lleva más fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Atención, no le estaba hablando solamente a los que tenía delante. Dice que también al día de hoy, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No necesitas ser ingeniero agrónomo o tener una licenciatura en biología o en botánica para entender que ningún racimo vive fuera de la vid. A que te das cuenta, tiene que estar unida a la vid hasta que llega el momento de sacarlo. Aunque no entiendas nada de botánica, cualquiera de nosotros sabe eso, espiritualmente igual. Por eso decía que esta es una instrucción que le dio a los suyos, pero que nos da a nosotros también. ¿A vos te parece que ahora, después de Pentecostés, porque ya pasó Juan 15, vos no tenés que permanecer en tu Señor para tener fruto, porque fuera de Él vos podés tener fruto igual? Todos nosotros necesitamos al día de hoy permanecer así como les enseñaba el Señor Jesucristo. 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, ahí estaban Juan, Marcos, Pedro, Santiago, Jacobo, había varios con él, ¿no es cierto? Bien, todos esos no podían hacer nada fuera del Señor Jesucristo, sin el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque eso es Juan 15, esos son los que estaban delante de Él, y vos que no estabas delante de Él, ¿podés hacer algo fuera del Señor Jesucristo? Por eso esto es una instrucción que es para nosotros también. Nosotros tenemos que estar prendidos de la vid para poder llevar fruto. Así que esta instrucción del Señor no solamente fue válida
para el tiempo en el que Él estaría en su cuerpo terrenal con ellos, sino ahora también es válida. Sin Él, ninguno de los suyos, es decir, ninguno de nosotros, ya que tenemos claro, espero, quiénes somos nosotros, sin Él, ninguno de los suyos, ninguno de nosotros, podremos hacer nada que tenga que ver con la proclama del Evangelio. Bueno, es cierto, lógicamente, que por aquellos tiempos en que el Señor Jesús hablaba esto frente a sus discípulos, a nuestros hermanos en Cristo, porque luego de Pentecostés ellos fueron hermanos en Cristo, por aquellos tiempos la presencia de nuestro Señor era tangible, pero hoy está presente de una manera más concreta y diversificada que cuando caminaba Él las tierras de Judea. Hoy día es más concreta y diversificada la presencia de nuestro Señor, inclusive que en aquel entonces. Vean, yo no voy a desmerecer lo maravilloso que debe haber sido estar con nuestro Señor, ya lo sabremos nosotros, ya averiguaremos cómo es, lo vamos a vivir con nuestro Señor, pero ¿quién no ha fantaseado en algún momento haber dicho, uy, como si yo hubiese estado ahí cuando Él enseñó estas cosas, sentado a los pies de nuestro rabí, estar con Él y escuchar lo que decía y preguntarle cosas? Como dije, ya tendremos esa oportunidad. Pero sabes una cosa, ahora donde sea que te encuentres, aunque no sea en Judea, donde sea que estás es Dios en Cristo en vos, donde sea que estás, está tu Señor. La presencia de Él es hoy día más diversificada. Bueno, está en cada hijo de Dios que ande por cualquier lado, aunque no sea en Judea. Hechos 1, por favor. Hechos 1, versículo 8 dice, pero el Señor Jesucristo, antes de ser ascendido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren lo que dice, fíjense cómo estamos metidos nosotros en este versículo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí donde dice, último de la tierra, poné tu ciudad, donde estés vos, donde te encuentres. Es maravilloso. Imagínate, ¿ves lo que digo? Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo y su acción en favor de que movamos la palabra de Dios, de que proclamemos el Evangelio del reino de Dios y su nombre a las personas, Él está presente, Él está constantemente con nosotros. Mateo 28, por favor. El ámbito de nuestro Señor antes de Pentecostés era la región de Jerusalén y toda Judea. A partir de Pentecostés ya no hay más restricciones geográficas para Él ni para nosotros. Su asistencia con la que nosotros contamos excede los límites de la geografía que antes estaba limitada. Ya no hay más límite de geografía, ya vos podés hablar de Dios, hablar del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo, podés invocar al Señor Jesucristo, podés sanar a las personas, podés orar por las personas, podés moverte con toda tranquilidad y proclamar el maravilloso reino que se va a venir en donde sea que te encuentres. Claro, es cierto que en esa área donde Él desarrolló su ministerio, Dios hizo maravillas con este maravilloso hombre. Ni hablar, claro que sí. Judea fue muy bendita por tener al Señor pisando su suelo. Pero ahora donde vos estés, podés considerarlo tierra santa, donde vos pises y muevas su palabra, donde vos proclames el reino. Bueno, Mateo 28, por favor, en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice a ellos, a los que tenía delante, recuerden, y he aquí, yo, dice el Señor Jesucristo, estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor Jesucristo? Hasta el fin del mundo, dijo Él, hasta el fin de un mundo. Es una manera de expresarlo. Otras versiones de la Biblia, en lugar de poner hasta el fin del mundo, tradujeron de la siguiente manera, parecido, van a ver, hasta la conclusión del sistema de cosas.
una de las traducciones dijo. Otra dijo o escribió hasta la consumación del siglo, y otra hasta la consumación de los siglos, y así sucesivamente. Mayormente todas veo que han traducido o vertido la versión muy parecida a la nuestra o casi idéntica a la nuestra. En todo caso, esta declaración que hizo nuestro Señor no puede ser aplicada solamente a los discípulos que Él tenía delante de Él, pues ellos están muertos y los siglos aún no han sido consumados. Así que no podía estar solamente para ellos, es para nosotros también. El Señor Jesucristo sigue vivo, estando entre los suyos, o sea, nosotros, hasta el fin del mundo. Vean, esto es para tomar nota, para recordarlo, memorizarlo y actuar en consecuencia. Es imposible hacer algo que glorifique a Dios sin la asistencia concreta de nuestro Señor en nuestras vidas de servicio. Por las dudas, lo repito, es imposible hacer algo que glorifique a Dios sin la asistencia concreta de nuestro Señor en nuestras vidas de servicio. Fuera de la vid, listo. No hay fruto que glorifique a Dios. No hay fruto que nos bendiga a nosotros y a nuestros hermanos en Cristo y a la humanidad en general. Marcos 16, por favor. En el versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Lo entienden, verdad? Esto está pasando hoy día. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No significa que uno va a ir a buscar serpientes o que uno va a beber cianuro o lo que sea que pueda matarnos. Nada que ver, no significa eso, para nada. Y el Señor en el 19 dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, se quedaron calmaditos, tranquilitos, sin hacer nada porque ya estaban bendecidos. Nada que ver, nadísima que ver. Ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Oye, pero ¿cómo? ¿No se había ido? Pero no había dejado de trabajar, había salido de la presencia de estar tangible delante de ellos y entre ellos. Ahora estaba en ellos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Qué preciosa escritura. Esta es una instrucción que Él dio a quienes tenía delante, pero que se aplica a nosotros también. Ellos ya no están aquí para llevar a cabo este mandamiento. Ellos obedecieron y les pasó a ellos lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando obedecemos y creemos, nos ayudará el Señor confirmando la palabra que declaremos con las señales que indefectiblemente van a seguir a nuestra proclama de la palabra. Igual, ¿vos ves alguna diferencia? Claro, de nuevo, hubiese sido maravilloso estar ahí cuando el Señor dijo estas cosas. Bien, ya no está de esa manera, ya está de una manera más concreta y diversificada y donde sea que te encuentres. Si vos hubieses vivido en el siglo I y hubieses estado, no sé, en la que hoy es Sudamérica, no sé, metele que hayas estado ahí, no hubieses estado ahí en Judea en el momento que el Señor estaba diciendo eso. Así que hoy día somos quizás hasta más privilegiados todavía, por supuesto que sí. Es una gran ocurrencia de nuestro querido Dios que nosotros tengamos la posibilidad que tuvieron estos grandes hombres frente a nuestro Señor. El Señor ayuda a los suyos y confirma con señales
la palabra que nosotros predicamos. Bien, Hechos 2, por favor. Bueno, ya estamos en el barrio. El Señor ya fue ascendido y sigue trabajando con nosotros, así como la relación familiar que nos une con Él es indisoluble. Nunca vamos a dejar de ser hermanos de nuestro querido Señor. Jamás vamos a dejar de ser hijos de nuestro precioso Padre Celestial. Esa relación es indisoluble. Lo mismo debería ser nuestro servicio a Él. No hay duda de la asistencia de nuestro Señor. Él está comprometido con nosotros hasta el final de los siglos. En correspondencia, nosotros debemos y necesitamos comprometernos ahora hasta el final de nuestros días. Tiene lógica, ¿verdad? Eso pareciera estar un poco más balanceado con lo que hizo nuestro Señor al comprometerse con todos los suyos, que eran desde ese entonces hasta los que sea que vengan, que Él regrese, iba a estar hasta el fin de los siglos con nosotros. Bueno, pues debiera ser en correspondencia nuestra respuesta a comprometernos con Él y con su deseo de bien que tiene el Padre de Él y nuestro Padre para la humanidad. Hechos 2. Quiero comparar ahora un versículo después del día de Pentecostés con el que vimos recién en Marcos 16, perdón. Pero ahora vamos a Hechos 2, en el versículo 46. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, estos son versículos para mí mellizos. Marcos 16, 20 y Hechos 2, 46 y 47. Son mellizos para mí, porque hay un antes y un después. No, más bien, sí, claro, un versículo es antes de Pentecostés y el otro después de Pentecostés. Pero cada uno muestra lo que es la tarea del creyente y lo que es la tarea de nuestro Señor. Les recuerdo, no hace falta que vayan en Marcos 16, 20, la tarea del creyente es: y ellos salieron, predicaron en todas partes. La tarea de nuestro Señor ahí en ese Marcos 16, 20 es cuando dice: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bien, ¿por qué lo llamo mellizo? Porque en Hechos 2, 46 y 47 también está marcada la tarea de los creyentes y la tarea de nuestro Señor. Fíjense en el 46 y 47 que dice así: perseverando unánimes cada día en el templo, la tarea de los creyentes, lo que tenían que hacer los creyentes, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto hacían ellos. Y esto es lo que hacía el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué lindo! Él trabaja, nosotros trabajamos, la gente recibe la palabra de Dios, somos todos benditos. ¡Qué maravilloso que es esto! La intervención de nuestro Señor es inmensamente benéfica en las iglesias, en la iglesia de la cual Él es la cabeza. Comenzó en el mismo día de Pentecostés, y ahora les voy a mostrar a ustedes la intervención de Él para con su iglesia. Comenzó en el mismo día de Pentecostés. Hechos 2, por favor, bueno, ya estamos ahí. Vamos esta vez más arriba, al 32. Ahí está, dice ahí Pedro, nada menos que Pedro está diciendo: a este Jesús, del cual Él les estaba hablando, resucitó Dios, de lo cual nosotros que estamos acá somos testigos, que lo resucitó. Y ellos eran doblemente testigos, porque no solamente lo habían visto al Señor resucitado, recordarán las veces que lo vieron y que no estaban tan seguros que fuera Él, comieron con Él, recibieron instrucciones y la palabra de Él. No solamente eso,
por eso eran testigos, sino que habían hablado en lenguas. Nosotros al hablar en lenguas somos testigos de que el Señor Jesucristo resucitó, así que ellos eran doblemente testigos. Nadie más, excepto ellos y los otros que en ese entonces habían visto al Señor resucitado y también ese día de Pentecostés hayan hablado en lenguas. Bien. 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, está hablando de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, miren lo que dice acá, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién lo derramó? Jesucristo lo hizo. Él, ahí nomás, encargándose de la iglesia que estaba comenzando. Estos hombres eran los primeros cristianos en ser renacidos, en hablar en lenguas, y ahí nomás estaba, la iglesia ya estaba trabajando por la iglesia. Él da dirección, Él es la cabeza de la iglesia. Dios decidió que sea así. Por favor, dejen una marca en Hechos porque vamos a regresar en un ratito y pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Bueno, en resumidas cuentas, el servicio a Dios que prestó nuestro Señor comenzó el día en que fue bautizado con Juan. Su toga estaba húmeda y él comenzó a servir a nuestro querido Dios. No se ha terminado aquel servicio que él comenzó a darnos en ese entonces, no se ha terminado, y les comento, y ahora vamos a leer, no se va a terminar. No dejó de trabajar el Señor Jesucristo por los propósitos de Dios, lo que Dios quería para la humanidad. Él empezó a trabajar, está trabajando y seguirá trabajando. No va a dejar de trabajar para Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. Bueno, nuestro Señor gobernará durante los 1000 años posteriores a su venida con nosotros sobre la tierra. Luego va a entregar todo a Dios y a partir de ese momento vamos a disfrutar todos juntos del reino por siempre. 1 Corintios 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, dice. Y cuando dice que todas las cosas, está hablando de Dios que sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios sujetó todo menos a Él. No se va a sujetar a nuestro Señor Jesucristo. Él, Dios, es Señor sobre todo. No dejó de ser el Señor sobre todo. Y puso abajo de Él como Señor a nuestro Señor Jesucristo. 28, perdón. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios, para que Dios sea todo en todos. ¿Lo ven? El Señor con la toga húmeda empezó a servirlo a Dios y no va a dejar de servirlo a Dios. Lo está sirviendo ahora, nos está ayudando a nosotros. Él sigue siendo la vid, nosotros necesitamos todavía estar conectados con Él. Ahora sí, por favor, regresamos a Hechos capítulo 1. Vamos a estudiar otro poquitito de Pedro. Ya había sido ascendido el Señor Jesucristo y Pedro junto al resto de los apóstoles tenían que organizarse para el día de Pentecostés. Ellos comenzaban a servir a la iglesia cuya cabeza es Cristo, pero Dios instauró un gobierno de la iglesia. Estos hombres estaban comenzando esa nueva era sin su Señor pisando la tierra, con su Señor en ellos. Bien. Una de las primeras decisiones que tenían que tomar fue el reemplazo de Judas Iscariote.
Adivinen quién habló en esa ocasión para mencionar algo al respecto. Adivinaron bien, Pedro. Pedro habló. Hechos 1, versículo 15, dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esto él salió a decir. Había que hacer eso, era importante llegar al día de Pentecostés con los 12 que tenían que ser, había que reemplazarlo. ¿Quién habló acerca de esto? Pedro. Versículo 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, ven la importancia, desde el bautismo hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Bueno, saben quienes han seguido leyendo que la elección finalmente fue Matías, y cuando llegó el día de Pentecostés, los 12 hablaron en lenguas las maravillas de Dios delante de todos los presentes. Vean, era una ocasión maravillosa. Si ustedes hubiesen sido ellos, ¿no? Si nosotros hubiésemos estado entre estos 12, ustedes, la gente, pueden leer el registro, fue un registro maravilloso, estaban todos preguntándose: ¿y estos? No, se nota que hablan con algún acento, pero esta gente habla en un idioma que no es el de ellos, que yo entiendo. Yo no sé si ellos estaban hablando en lenguas las maravillas de Dios. Entonces estaban todos atónitos, estaban perplejos, no sabían lo que estaba pasando. Era la ocasión para hablarles del Señor Jesucristo. Ellos aprovecharon y es lo que hicieron. Hechos 2, versículo 14, dice: entonces, ¿quién? Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, lo que acaban de ser ustedes testigos, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues la hora tercera del día. ¿Quién se va a emborrachar a esta hora? Pedro, fíjense lo que estaba ocurriendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo en Juan 21, 18 le dice: ahora te ciñes a tú mismo, pero viene un momento que otro te ceñirá? ¿Se acuerdan cuando dijo eso en Juan 21, 18? Bien, él ahora había comenzado a ser llevado por otro. Había recibido Espíritu Santo. Él había ahora comenzado a dejar de ceñirse él mismo y permitir que otro lo ciñera, a ser llevado por otro, tal como se lo había adelantado su rabí. Ya no estaba el Señor físicamente al lado de Pedro. En ese entonces las cosas para el apóstol eran iguales que para nosotros hoy. Era Dios en Cristo en Pedro, Dios en Cristo en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria. Ahora él y el resto estaban listos para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor dio la apertura a la iglesia del cuerpo de Cristo, estando entre los primeros 12 cristianos en evidenciar a nivel de los sentidos la realidad interna del Espíritu Santo. Dios en Cristo en esos 12, los primeros 12 cristianos en renacer del Espíritu de Dios y manifestarlo a viva voz. Eso estableció un patrón. Lo normal entonces es cuando la persona renace que hable en lenguas. Eso es lo más normal del mundo.
Juan, dejen aquí una marquita en Hechos, por favor, y pasen conmigo a Juan, capítulo 17. Versículo 8. Recuerden ustedes que nosotros estamos leyendo esto, somos muy benditos por tener el antes, el ahora y el después de cada registro que nosotros leemos, pero estos registros que no estaban escritos todavía, estaban ocurriendo, y Dios después dijo cuál de esas cosas quería que estuvieran escritas en sus palabras para que nosotros estemos tan bendecidos como estaban ellos. Juan 17, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado. Bueno, esas palabras que Él le dio, algunas de esas palabras que el Señor Jesucristo les dio a ellos, luego mandó a Mateo, Marcos, Lucas y Juan a que escribieran algunas de esas cosas para nuestro beneficio. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bien. Esas palabras que les dio, que son ahora registros de su palabra, y Él a su vez se las dio a ellos que las recibieron, y algunos de ellos, como dije, las escribieron. Como los apóstoles obviamente las guardaron, luego simplemente las vivieron esas palabras que escucharon de su Señor y las compartieron. Esa misma doctrina compartida por ellos y luego registrada en el libro de Hechos, permitió que los primeros creyentes tuvieran una misma doctrina en la cual todos creían, igual que nosotros. Así comenzó la iglesia del cuerpo de Cristo, con lo que ellos aprendieron directamente de Jesús, más lo que el Espíritu Santo en ellos les iba guiando a conocer y que era nuevo para nuestros hermanos del siglo I. Era nuevo, para ellos era todo nuevo. Marcos 16, por favor. Versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen, no a cualquiera, sino a los que creen. En mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, como habíamos leído, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Recién comenzaba la era de la iglesia y ya estaban haciendo lo que habían visto hacer a su rabí. Lo mismo ocurre con nosotros, que vemos lo que hizo nuestro Señor en los evangelios y lo que hicieron los apóstoles en el libro de Hechos. Y ahí vamos ahora, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, en el versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: mirá, no tengo plata, dejé la billetera en casa, no tengo plata ni oro, pero te digo una cosa, lo que tengo te doy. Hechos 3, damas y caballeros, estaban a la vuelta de la esquina de Pentecostés. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ahí nomás se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo les dijo que iba a ocurrir después de que Él ascendiera. Hechos 4, empezamos en el versículo 8. ¿Cómo le estamos dando, Pedro, en realidad, mayormente, pero no únicamente, fue la punta de lanza, la cara más visible de la iglesia del primer siglo en la primera mitad del libro de Hechos. Así fue nuestro querido Pedro. Fue él mismo quien estuvo frente a los gobernantes y ancianos de Israel, los mismos que mataron a Jesús
En Hechos 4, versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, bueno, les quiero comentar. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, al que ustedes mandaron al Gólgota, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús que ustedes mandaron al Gólgota es la piedra reprobada por vosotros, que ustedes son tan buenos, son todos grandes arquitectos, tienen todas empresas constructoras, son tan buenos que no reconocieron a la piedra fundamental de toda la estructura de la iglesia del cuerpo de Cristo, del edificio de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, señores, les dijo a ustedes gobernantes y ancianos de Israel. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, se daban cuenta de que apenas podían hablar. Vaya a saber qué palabras estaban usando o qué léxico ellos estaban expresando delante de todos, que se dieron cuenta que eran hombres sin letras, que eran del vulgo, era gente normal, no eran como ellos, que ellos eran doctores en filosofía y letras y ellos sabían todo. No, eran hombres sin vulgo, sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con el que habían mandado al Gólgota, con Jesús. Cada vez, damas y caballeros, cada vez que el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo estén siendo proclamados y creídos, habrá sanidad y todo tipo de liberación. Bueno, vamos a Hechos 9. Versículo 32 dice que Pedro estaba visitando a todos, también vino a los santos que habitaban en Lida. Y ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. No era porque tenía sueño el pobre Eneas, era paralítico el pobre hombre. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Ven lo que digo? El Señor Jesucristo y la invocación de su nombre tiene tanto que ver en esta administración, tiene tanto que hacer en bien de las personas después del día de Pentecostés. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, una muy buena mujer entre los creyentes. 37. Y aconteció que en aquellos días, bueno, pobrecita, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Realmente había gran tristeza, como es lógico en cualquier situación de fallecimiento. Por supuesto que sí, una situación normal y triste. 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hermoso esta última parte, porque ya enganchamos con la parte que viene.
Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Este hombre que tanto hablaba, tanto se quejaba, tanto protestaba, este maravilloso Pedro, un hombre como nosotros. Tenemos un cojo de nacimiento, Eneas, Tabita o Dorcas. Solamente a manera de ejemplo, en realidad deben haber hecho un montón de cosas más. Estos son los que están seleccionados por nuestro querido Padre para que nosotros leamos como ejemplo de cómo movieron los discípulos, cómo se movieron los discípulos, particularmente Pedro, después de la ascensión del Mesías de Israel, su rabí, el Señor Jesucristo, exaltado con toda justicia por Dios su Padre. Ahora vamos a ver, nada menos que el mismo Pedro, en la situación de llevarles la palabra de Dios a los gentiles. La primera parte de este precioso relato nos da lo que es la radiografía de un tal Cornelio, un gentil que fue el primer gentil junto con toda su familia, su esposa era gentila, sus hijos gentilitos, eran todos gentiles en la familia de Cornelio. Entonces esta era una ocasión muy importante, era la primera vez que iba a haber, digamos, un registro, una documentación de que los gentiles, también la salvación que Dios siempre quiso que fuera a los gentiles, finalmente ellos se dieron cuenta que la puerta de la salvación también estaba abierta a los gentiles. Era una ocasión muy importante, entonces nos da una historia clínica de este buen hombre Cornelio, a quien también va a ser un gran gusto verlo cuando regrese nuestro Señor y poder charlar un rato con él. Dice en Hechos 10, comenzando el versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión era un militar que tenía a su cargo una centena de hombres, unos 100 hombres. De este hombre dice la palabra que era piadoso y temeroso de Dios, no que le tenía miedo a Dios, sino que tenía un profundo respeto, a eso se refiere con temor, no le tenía miedo a Dios no hay que tenerle miedo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿ven? Gentil, gentila la esposa, gentilitos sus hijos, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, 3. O sea, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, bueno, mirá, Cornelio, fíjate que tus oraciones, tus limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Era una visión tipo holograma, ¿está bien? Eso es lo que dice. Él en esa visión vio al ángel y que le iba a dar había que, no sé, llamar la atención del hombre porque iba a recibir una información muy importante. Coincidentemente, había en otro lado, no hay ninguna coincidencia, era diosidentemente, en otro lado también estaba siendo preparado Pedro para esta ocasión. Estaba siendo preparado el gentil con su familia y en otro lado estaba siendo, ya lo vamos a ver, preparado Pedro para esta ocasión. Bueno, envía pues, dice el 5, hombres a Jope. ¿Se acuerdan quién estaba en Jope? ¿Quién se había quedado en Jope? Pedro, ¿no? Bueno, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en una poza en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. El hombre tenía como 100 soldados. De los que eligió, de los 100 soldados, eligió un devoto soldado. No me sorprendería enterarme algún día que también eligió devotos siervos de él, o gente de su confianza, porque era muy importante lo que tenía que hacer. A un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Les contó, vengan ustedes 3, miren, esto es lo que pasó, recibí esto, entonces les pido, por favor, vayan a Jope, vayan a la casa de un curtidor que se llama Simón, y pregunten por otro que es tocayo de este, pero que además lo llaman Pedro, y díganle que venga para acá. Bueno, así fue la cosa. Por eso hablo de las diosidencias que se van a dar ahora, es una cosa maravillosa, casi digo una cosa de locos.
Y ustedes me mirarían a mí con mucha razón. Pues bien, sí, somos esa clase de locos. Es maravilloso ver cómo Dios trabaja en una geografía. Me parece que había unos 60 kilómetros que no son los de ahora. Imagínate lo que es Cornelio con estos tres hombres, y Pedro en Jope sin WhatsApp, y sin embargo se produjo esta maravilla. ¡Qué grande! 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, fíjense cómo se estaba tejiendo la cosa, y se acercaban a la ciudad. Mientras ellos estaban acercándose a la ciudad, Pedro subió para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. ¿Alguien identificado con Pedro? Cada tanto nosotros tenemos gran hambre. Bueno, muy bien. Y quiso comer, pero mientras le preparaban un sanguchito de milanesa, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. ¿Se imaginan que no podía ser un lienzo de verdad? Porque qué cosa tan grande. Era el arca de Noé, más o menos, que estaba descendiendo del cielo. Era una visión que estaba teniendo Pedro, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: ¿se acuerdan cómo respondía antes Pedro? No pase tal cosa contigo, Señor. Cuando le decía así al Señor Jesucristo, cuando le decía eso, cuando no digas esto acerca de vos. Bien, cuando fue que le cortó la oreja a Malco, bueno, acá Pedro, típico de él, dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, esta era una revelación que estaba recibiendo Pedro diosidentemente, mientras los enviados de correo estaban llegando a casa. Este era un mensaje importante, por eso el mensaje fue dado 3 veces, la primera vez y luego se repitió 2 veces más. Era muy importante, Pedro tenía que entender lo que estaba pasando, y fíjense que no recibió toda la revelación Pedro, porque había cosas que él podía averiguar por sus 5 sentidos. Entonces la revelación vino por las cosas que no iban a venirle por los 5 sentidos. El resto él podía preguntarlo. Pues bien, volvió la voz, dice el 15, a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, estaban tocándole el timbre. En el momento que él estaba todavía tratando de, ¿qué habrá sido? ¿Qué fue? Pero vino 3 veces y había cosas que yo no podía comer y me dice que mata y come. Trinche, tocan el timbre, y fueron a la puerta a ver quiénes eran. ¡Qué casualidad!, ¿no? Ninguna casualidad, una absoluta diosidencia. Versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. No sé si la frente de Pedro tuviera un display de LED así, y ver lo que pensaría Pedro en ese momento, todas las cosas que estaría pensando en ese momento. Él continúa recibiendo instrucciones, pero como dije, no recibe detalles de las cosas que él podía averiguar por los 5 sentidos. 20. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Él no se podía mezclar con los gentiles en la mente que él tenía, la mente mosaica de Pedro. Él no se podía mezclar con los gentiles. Entonces la voz le tenía que decir: mira, anda, no dudes en ir con estos gentiles. Bueno,
no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Para qué vinieron? Ay, ¿era humano o no era humano, Pedro? Qué divino este hombre. Ellos dijeron, mirá, Cornelio es un centurión que es varón justo, es temeroso de Dios. Mirá, te digo, Pedro, este hombre tiene, o capaz que no lo tuteaba, le digo, Señor Pedro, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los hizo entrar, los hospedó, al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos que estaban con él en Jope. Estos hermanos eran muy importantes, no solamente para ir con ellos en el camino, sino que ellos se iban a constituir, al ir con Pedro, en testigos de que los gentiles, que la salvación también era para los gentiles, porque los iban a ver hablando en lenguas después de haber recibido la palabra de Dios. Entonces era una ocasión primera en la vida de todos ellos que tenía que ser muy bien documentada. No es que Pedro podía ir con el celular y filmar que los gentiles por primera vez hablaban en lenguas. Alguien tenía que ser testigo con él. Bueno, estos hombres, acompañándolos, se constituyeron en testigos. 24. Al otro día entraron en Cesarea, todavía les faltaba entender un poquito más a Pedro, pero ya tenía lo suficiente, igual había obedecido la voz de la voz, había obedecido la voz que le dijo, no dudes en ir con ellos. Así que estaba yendo con ellos. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, qué hombre este Cornelio, qué hombre este Cornelio, qué gran hombre este Cornelio. Los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrado a sus pies le besó el anillo. No dice eso, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Dice que postrándose a sus pies adoró, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Lo ven? ¡Qué grandioso este Pedro! ¡Qué grandioso este Pedro! ¿Cómo no quererlo a este hombre? Bien. Y habiendo, el 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Se lo había mostrado en la visión esa que había tenido. ¡Uy, qué momento tan maravilloso en la historia de nuestra iglesia! Ahora, no importa de dónde cada uno de nosotros haya venido, nosotros, si creemos en el nombre del Señor Jesucristo, si nosotros creemos que Dios le levantó de los muertos, somos hechos salvos, y capaz que ni sabés si vos fuiste judío, si fuiste gentil, porque ya no importa. Para ellos todo esto era muy nuevo. Ponete a pensar, esto era para, ¡boom!, explotar la cabeza de cualquier israelita de aquellos años. Acá, finalmente, Pedro había entendido el mata y come, y el no llames común a lo que Dios limpió. Por lo cual, dice el 29, al ser llamado, Pedro dice, vine sin replicar. Él que siempre replicaba, dice, vine sin replicar. Es cierto, no replicó. Cuando vinieron los varones, ¿se acuerdan que la agarró? ¡Pum! Se fue con ellos, se subió en el taxi con ellos y fue. Así que pregunto, bueno, ok, fenómeno, acá estoy. ¿Para qué vine? Él ya había preguntado, había sido informado por los sirvientes y el soldado devoto, pero ahora pregunta más para tener más fotogramas y armarse él la película. Lógico. Finalmente,
Así fue, él armó, a la larga él armó la película. Es importante que nosotros nos pongamos en el contexto histórico de lo que estaba pasando. Este hecho importantísimo se estaba desarrollando, estaba ocurriendo ahí con Pedro presente delante de todo. Él no tuvo tiempo de leer Hechos 9 y Hechos 10. Él estaba haciendo lo que después fue Hechos 9 y Hechos 10. Nosotros lo leímos cientos de veces y ahora este es un registro que estudiamos en un contexto, qué benditos que somos por tener la palabra de Dios escrita. Todo el mundo, entre comillas todo el mundo, pero hoy todo el mundo sabe que así es, que la salvación viene creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. No era así para los primeros cristianos. Versículo 30 dice: bueno, Cornelio le pasa a relatar de nuevo, parte de lo cual nosotros sabemos porque lo hemos leído, pero vamos a leer el 30, que dice: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, bla, 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 bla. Bla, bla, con todo respeto, ¿no? Es que nosotros ya sabemos lo que dice. Versículo 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Ay, qué hombre este Cornelio, qué divino! No lo conozco, bueno, sí, lo conozco, lo mejor de él lo conozco, está acá, está en esta preciosa escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta película termina bien. Esta película termina con todos hablando en lenguas las maravillas de Dios, y quedó firmemente establecido de que Dios no hace acepción de personas, sino de condiciones, porque dice que se agrada del que le teme y hace justicia. No hace acepción de personas Dios, sí de condiciones. Ahí fue Pedro, el mismo que hablaba mucho, preguntaba mucho, cuestionaba mucho también. Un hombre como somos nosotros, que demostró cambiar cuando recibió Espíritu Santo y decidió hacer algo con semejante bendición. Pedro sirvió a nuestro Señor hasta el fin de sus días. Tuvo correspondencia con el compromiso que hizo su rabí, el Mesías de Israel, su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que haya dejado o no de equivocarse, bueno, en realidad, o es decir, de tropezarse o caerse, no es la cosa, no es lo que hace a la cuestión, no es el caso, pero una cosa es segura: él siguió andando. Cuantas veces se haya caído, tantas veces se levantó y siguió andando, hasta el último de sus días. Un hombre como nosotros, con quien podemos identificarnos, tanto en sus debilidades como en sus fortalezas. Todos nosotros tenemos debilidades y fortalezas, igual que Pedro. Todos nosotros amamos a nuestro Señor. Todos nosotros queremos aprender a cómo servirle cada día más. Él es una persona que ha demostrado permitir el trabajo del Señor en su vida y en la vida de los demás. Él, durante todos sus años, Pedro estuvo adherido a la vid. Gran ejemplo para nosotros que queremos hacer igual que Pedro, proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Te agradecemos, querido Padre Celestial, por haber colocado ejemplos que son tan cercanos a nosotros, porque son como nosotros, piensan como nosotros algunas veces, actúan como nosotros algunas veces. Unos días están calientes como hierro al rojo vivo y otros días están fríos como un cubito de hielo. Somos seres humanos, querido Padre Celestial, pero queremos aprender a servirte, sirviéndote a través de servir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la maravillosa palabra que nos has dado
en donde hay estos ejemplos tan queridos para nosotros. Y Dios, yo me uno a Juan y a muchos de nosotros, digo Dios, ven Señor Jesús, que podamos estar cara a cara, tangiblemente con nuestro querido Señor, y verte a vos también, y estar con nuestros hermanos primero en las nubes, y poder estar a partir de ahí por siempre con nuestro Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco, Dios. Amén. Dios los bendiga.